Bienvenida, bienvenido a esta inmersión. Hoy nos metemos de lleno en unos textos que exploran un tema, cargado de historia y misterio, la llamada magia negra. Un tema potente, sí. Las fuentes que tenemos, que son extractos de un libro titulado La magia negra, una advertencia, ojo, no son un manual de cómo hacer nada, ¿eh? Más bien al contrario. Exacto. Su enfoque es totalmente analítico y la misión parece clarísima: explicar las prácticas, la historia y, sobre todo, los peligros que, según estos escritos, conlleva. La idea es disuadir de su uso, vamos. Totalmente. Así que el objetivo aquí es, bueno, desgranar lo que nos cuentan, sacar las ideas clave y, sobre todo, esas advertencias tan serias que hacen. Vamos a ver algunos rituales, pero no para copiarlos, ¿eh? Ni mucho menos. Sino para entender las consecuencias que, según esto, han tenido para la gente que los practica. Venga, pues vamos a ello. Exacto. Y la postura de las fuentes es inequívoca, yo diría. Desde el principio. El conocimiento que dan es para la reflexión crítica, para la prevención. Mm, Vamos a ver definiciones, clasificaciones, algo de contexto histórico, cultural, pero siempre desde la óptica de este material, que insiste mucho en los riesgos psicológicos, éticos y lo que llaman espirituales. ¿Y cómo resuena hoy en día, no? Y cómo resuena hoy, claro. También veremos eso. Vale. Para empezar, a ver, ¿cómo definen exactamente la magia negra estos textos? Pues mira, la describen como cualquier acto de liturgia mágica que, bueno, choca con las normas sociales, ya sea por su naturaleza, los métodos que usa o los fines que busca. O sea, que el foco está puesto, según ellos, en objetivos como egoístas, ¿no? O destructivos, manipuladores. Eso es, causar daño, controlar a otros, alterar digamos, el equilibrio natural para sacar un beneficio propio. Dan nombres, claro. Nigromancia, hechicería oscura, cosas así. Pero recalcan que no es algo fijo, ¿verdad? Fundamental. Lo recalcan mucho, que no es una definición universal ni estática. Cambia un montón según la cultura, la época. Lo que un grupo considera magia negra, yo qué sé, invocar demonios, para otro puede ser chamanismo ancestral, perfectamente legítimo. Claro. Históricamente, sí que parece que el rasgo distintivo es la intención de hacer daño, el maleficio, hechizos para causar mala suerte, enfermedades. Y se asocia a invocar entidades consideradas malas, usar objetos como muñecos, pociones. Sí, o rituales más extremos que mencionan, con sangre o sacrificios. Y la ponen en contraste con la magia blanca, la de sanar o proteger. Y hablan incluso de una magia gris, ¿no? Algo intermedio. Sí, hacen esa distinción. Y es interesante que recogen distintas miradas sobre el tema, no solo una. ¿Por ejemplo? Pues señalan las condenas religiosas, claro. El cristianismo, el islam, prohíben estas prácticas de forma muy explícita. Pero también recogen visiones más escépticas, ¿sabes? Ajá. Que dicen que todo esto es superstición, efecto placebo, sugestión psicológica. La mente, vamos. Eso es. Y luego la visión antropológica, que a veces lo conecta con rituales antiguos o con dinámicas de poder de marginación. Piensa en las casas de brujas en Europa o acusaciones contra minorías. Las fuentes mencionan todo esto. Vale, es un enfoque amplio. Y si nos vamos atrás en el tiempo, ¿desde cuándo alertan sobre esto? Porque dicen que es muy antiguo. Muy, muy antiguo. Fíjate, nos llevan a Mesopotamia, hace 5.000 años. Y allí citan textos como el Maclú, donde se describen invocaciones a espíritus y maldiciones, usando figuras de arcilla para dañar a enemigos. Figuras que luego destruían, pensando que así le pasaban el mal al otro. ¡Qué fuerte! Sí, sí. Y en el Antiguo Egipto, parecido. Aunque su concepto de magia, la Jeka, era más bien una fuerza neutra, su uso egoísta o dañino ya se veía como algo problemático. Mencionan conjuros del Libro de los Muertos que si se usaban mal podían servir para atacar, o invocar a dioses como Set, asociado al caos. Pero lo interesante es que las fuentes subrayan que ya entonces había avisos ¿Avisos sobre qué? sobre las consecuencias para el propio practicante. Una especie de rebote, lo llamaríamos hoy, o corrupción del alma, del Ka. O sea que la idea de que se te vuelve en contra viene de muy lejos, según estos escritos. Parece que sí. Y sigue. En Grecia, en Roma, figuras míticas como Medea, Circe, usaban pociones, necromancia. Y filósofos como Platón lo condenaban abiertamente.
Incluso había leyes, ¿no? Has mencionado la Lex Cornelia romana. Exacto, en el 81 a.C., penalizaba la hechicería. O sea que ese patrón de práctica y advertencia es un hilo conductor que las fuentes rastrean. Y sigue la Edad Media, claro. La demonización cristiana, el Malleus Maleficarum, las cazas de brujas. El Renacimiento, con figuras que exploraban lo oculto, como John Dee, la era moderna, con gente como Aleister Crowley y su celema. Y prácticas como el vudú o el judú, que al llegar a América, Según el material, desarrollaron variantes más oscuras, a veces en contextos muy duros, de resistencia a la esclavitud, por ejemplo. Pero el hilo conductor, insisto, es que la advertencia sobre las consecuencias nefastas parece estar siempre ahí en la narrativa que nos presentan. hablemos entonces de algunas prácticas concretas que detallan, y sobre todo de las advertencias específicas que les asocian. Mencionan el vudú, por ejemplo. Sí, sobre todo su variante Petro, que a veces se asocia con maleficios. Describen el ritual del muñeco vudú, que es muy conocido, ¿no? Sí, el de crear un muñeco con cosas de la persona, consagrarlo, clavarle alfileres visualizando el daño. Exacto. Y ahí las advertencias del material son muy concretas. Hablan de peligros físicos, como infecciones al manejar materiales biológicos, pelo, uñas, a veces sangre. Uf. Pero también psicológicos. Dicen que la obsesión por dañar a otro puede generar paranoia, ansiedad en quien lo hace. Claro, te metes en una espiral. Exacto. Éticamente subrayan la violación del libre albedrío. Y en lo que llaman plano espiritual advierten de atraer influencias negativas o sufrir la famosa ley de retorno o karma. La idea de que el daño vuelve, a menudo multiplicado. Y citan ejemplos. Citan historias de bokors, que son los hechiceros en esa tradición, que acaban sufriendo desgracias, como ejemplo de este principio de retorno. Otro ejemplo que ponen es la santería cubana. Dicen que, aunque es una religión enfocada al bien en general, tiene trabajos considerados oscuros. Sí, como los amarres con sangre para forzar el amor de alguien, a veces invocando a ciertos orishas o deidades. Describen los pasos: preparar un altar, usar sangre, miel, hierbas, enterrar papeles con nombres. Y las advertencias, de nuevo, muy directas, según las fuentes. Contundentes. Físicamente, otra vez, el riesgo de infecciones con la sangre. Psicológicamente, alertan de que estos rituales pueden alimentar una obsesión amorosa totalmente enfermiza. Que puede llevar al acoso, claro. Exacto. Éticamente, insisten en la manipulación, en crear relaciones tóxicas basadas en eso. Y espiritualmente, advierten que usar el poder de los orishas para fines egoístas puede traer castigos o desequilibrios. Hablan de enfermedades raras, pérdida de energía vital. Los testimonios que citan hablan de este rebote espiritual negativo. Y mencionan más cosas, ¿no? El judú afroamericano, con el polvo de tumba para maldecir, la brujería europea, con invocaciones basadas en grimorios como el lemegetón. Sí. Incluso viajan a Oriente. Hablan de ramas del taoísmo que, según las fuentes, usaban venenos alquímicos o formas de tantra consideradas negras en India, con rituales en crematorios. Vaya. El punto común en todas estas descripciones es el énfasis constante del material en que estas prácticas no solo son inútiles para una felicidad real, sino que están, plagadas de peligros muy graves. Ok, vamos a profundizar un poco más en esos peligros, porque es verdad que es el mensaje central de los textos. La advertencia es continua. Físicamente, aparte de las infecciones que ya has comentado. Mencionan intoxicaciones, por usar sustancias peligrosas en los rituales, desde minerales tóxicos como azufre o mercurio, hasta plantas venenosas, belladona, datura, que se usan a veces sin control. Plantas que son muy peligrosas. Muy peligrosas. E incluso citan venenos potentísimos como la tetrodotoxina del pez globo, que supuestamente se usaba en el polvo de zombi haitiano. Madre mía. Y no solo eso, riesgos más directos, quemaduras por el fuego en ceremonias, accidentes al azar, ritos en sitios aislados, bosques de noche, ruinas, lugares que ya de por sí pueden ser peligrosos. Incluso citan casos históricos, ¿no? Sí, mencionan el caso de la marquesa de Brinvilliers, en el siglo XVII, acusada de envenenar a su familia con pociones supuestamente mágicas, cuyos componentes tóxicos seguramente también la afectaron a ella. Es un ejemplo extremo, pero ilustra cómo estos materiales pueden ser literalmente venenosos. Y en lo psicológico, el impacto que describen es ¡Tremendo! Hablan mucho de paranoia, muchísimo. a menudo ligada al miedo a ese rebote o castigo sobrenatural del que hablábamos. Miedo a que se te vuelva en contra. Eso es.
También de obsesiones. Obsesión con la víctima de una maldición o con la persona que intentas amarrar. Mencionan hasta la posibilidad de alucinaciones o estados disociativos en invocaciones muy intensas, o con prácticas como la Ouija. La carga emocional negativa debe ser enorme. Inmensa, según esta perspectiva. Describen casos de depresión profunda, culpa abrumadora por haber hecho daño, por violar tu propia ética, e incluso, en casos extremos, pensamientos suicidas. Y conectan esto con estudios de psicología transpersonal, ¿verdad? Sí, y recuerdan ejemplos históricos como la histeria colectiva de Salem, para mostrar cómo estos estados mentales pueden escalar y afectar a comunidades enteras, no solo al individuo. Éticamente, la transgresión es otro punto clave que señalan. La violación del libre albedrío en amarres, el fomentar el odio y la venganza. Totalmente. Y dicen que esto, a menudo, lleva al aislamiento social del practicante. Citan ejemplos de ostracismo en diferentes culturas hacia gente acusada de brujería dañina. Te quedas solo. Y luego están las consecuencias legales, que también las mencionan. Claro, porque aunque la magia en sí no sea delito en muchos sitios, las acciones asociadas sí pueden serlo. Fraude si cobras por algo, amenazas, acoso, manipulación psicológica, profanación de tumbas, si usas tierra de cementerio o restos. O delitos más graves si usas venenos o causas daño físico directo. Exacto. Y en algunos países sí que hay leyes específicas contra actos de brujería que causen daño real y demostrable. O sea que las consecuencias legales también están ahí. Y por último, los peligros que las fuentes clasifican como espirituales. Aquí vuelve a salir fuerte la idea del backlash kármico. Sí, mencionan la ley del triple retorno de la Wicca, pero también conceptos muy parecidos en santería, vudú, la creencia de que la energía negativa que mandas vuelve, multiplicada. Además de eso, advierten sobre atraer entidades negativas, ¿no? Sí, entidades consideradas negativas o parasitarias al abrir ciertas puertas con invocaciones o necromancia. El peligro, según esta visión, no es solo la influencia, sino incluso la posesión. Uf. Y describen también como un agotamiento de la energía vital del practicante. Algunas tradiciones hablan de pérdida del chi, otras de acumular residuos mágicos tóxicos. El mensaje de fondo en las fuentes es que las consecuencias en este plano son tan reales y dañinas como las físicas o psicológicas, desde la perspectiva de esas tradiciones. Es increíble cómo estos temas tan antiguos siguen súper presentes hoy. Y las fuentes dedican una parte a analizar eso, ¿no? Cómo la cultura popular representa la magia negra. Sí, analizan el cine, la tele, ejemplos como Jóvenes y Brujas, American Horror Story, que a menudo le dan un toque atractivo, de poder. La literatura también, desde grimorios antiguos a Lovecraft o novelas juveniles actuales. La música. La música, claro, desde leyendas del blues sobre pactos con el diablo hasta géneros como el black metal, que usa imaginería satánica de forma muy directa. Videojuegos, donde puedes simular estos actos. E incluso las redes sociales. Mencionan TikTok. Sí, el fenómeno #Witchstock en TikTok, donde se comparten supuestos tutoriales de hechizos, a veces sin ningún tipo de aviso ni contexto sobre los peligros que describen las fuentes. Y aquí es donde lanzan otra advertencia importante. Cuidado con romantizar esto. Exacto. Argumentan que, aunque sea ficción, puede despertar una curiosidad peligrosa, sobre todo en gente joven o vulnerable. Puede llevar a la imitación. Y puede normalizar intenciones que son éticamente muy dudosas, como la manipulación o la venganza. Y sobre todo, puede difundir muchísima desinformación sobre los riesgos reales que las fuentes intentan destacar. Citan casos concretos. ¿De qué tipo? De adolescentes que han intentado rituales vistos en pelis o redes y han acabado mal, con problemas psicológicos, aislamiento o hasta intoxicaciones por seguir recetas online que usaban plantas tóxicas sin tener ni idea. Peligrosísimo. La recomendación final de las fuentes aquí es clara: fomentar la alfabetización mediática, el pensamiento crítico, saber distinguir la fantasía de las prácticas que describen como realmente arriesgadas. Entonces, después de todo este recorrido por el material que nos han proporcionado, ¿con qué nos quedamos? El mensaje central, que se repite una y otra vez, parece inequívoco. Sí, yo creo que sí. La magia negra, tal y como la describen estos textos, aparece siempre asociada a peligros graves y a resultados negativos, históricamente y en distintas culturas. El análisis es
En esencia, una advertencia muy fuerte contra estas prácticas. Muy argumentada, además. Y quizás la reflexión final que dejan estas fuentes es una invitación a mirar un poco más allá, ¿no? Si la atracción hacia estos métodos surge a veces, como sugieren, de deseos profundos de control, de poder, de manejar el dolor, el duelo, la inseguridad, Ujú. la pregunta que queda es, ¿qué caminos alternativos y constructivos existen? Mencionan de pasada la meditación, la terapia, rituales espirituales éticos, el arte. Exacto. ¿Podrían esas vías ofrecer una sensación parecida de agencia o abordar esas necesidades de fondo, pero sin caer en los riesgos tan graves que advierten? Una pregunta interesante, ¿sí? Para seguir dándole vueltas.